Yo soy fiel creyente que la mejor forma de aprender de lo que sea es por medio de conversaciones, donde uno realmente pueda exprimir el conocimiento de otra persona y al final del día hablar las cosas como son. Aquí no venimos a que nos den ninguna clase, sino que se trata de compartir ideas, de cuestionarnos lo que existe y que partiendo de conversaciones podamos construir un futuro que realmente queremos. Vamos a hablar de temas como crecimiento profesional, emprendimiento, filosofía de vida y ¿sabes qué? También de esos temas de interés nacional que también como juventud nos impactan y a veces podemos sentir ajenos a nosotros. Yo soy Joaquín Fernández Townsend y voy a ser el host del podcast de Sig Joven, Las Cosas Como Son. Así que si quieres ser parte de la conversación, platiquemos. Una de las cosas más increíbles de los sueños es poder llevar la idea a algo tangible. Hoy tenemos una persona sumamente joven, tiene 19 años, tenemos a Camila Novales, es una divulgadora científica de Guatemala que realmente en sus 19 años ha logrado tangibilizar todas estas pasiones, todos estos sueños, todos estos diferentes intereses que tiene en algo muy tangible y ahorita nos va a contar sobre eso y sobre este proceso tan increíble que ha estado pasando y que va a seguir pasando. Así que Camila, qué gustazo tenerte acá, qué alegre que podamos platicar ahorita. Tal vez dando un contexto sobre ti a toda la audiencia que quizás ahorita te está conociendo, contanos un poquito quién sos, qué haces y por qué crees que estás aquí en este podcast ahorita. Bueno, antes que nada, agradecerte a ti y a todo el equipo por la invitación. Estoy súper contenta de estar aquí. Y bueno, para quienes no me conozcan, ya lo dijo Joaquín, me llamo Camila Novales. Tengo 19 años y soy divulgadora científica. En otras palabras menos rimbombantes, me encanta hablar de astronomía y a eso me dedico en gran parte. Pues bueno, les voy a contar un poco de Beyond Sight para que sepan. Beyond Sight es una organización para la divulgación de ciencias espaciales. La fundé en 2022, la verdad, sin tanta expectativa de lo mucho que iba a crecer, no me lo esperaba. 16. Sí, más o menos. Ajá. A los 16. Y bueno, nosotros buscamos promover el interés por las ciencias espaciales en Latinoamérica. Al principio solo teníamos como objetivo Guatemala, pero se extendió nuestra comunidad y ahora tenemos miembros que son coordinadores nacionales en otros países. Tenemos Bolivia, Perú, Guatemala, por supuesto, México y entre todos, más allá de solo crear contenido, que es una gran parte de nuestra labor, organizamos actividades, creamos alianzas, todo para demostrar que la astronomía y las ciencias espaciales como tal son accesibles. Ahora, ¿por qué estoy aquí en el podcast? Creo que hay mucho que podemos hablar, la verdad. Hay muchas perspectivas diferentes. Iremos viendo por qué estás aquí entonces. Iremos viendo. Me parece súper bien. No, mira, ahorita estás hablando sobre el tema de la accesibilidad de estos conceptos científicos de astronomía. ¿Por qué crees que existe esta barrera que la gente muchas veces se pone a poder acceder a este tipo de temáticas? En general, creo que los seres humanos tenemos la mala costumbre de querer separar las cosas. Especialmente, si hablamos de ciencia, lo vemos como algo tan sofisticado que lo separamos de otras ciencias, del arte, de la comunicación. Y bueno, la astronomía como tal no es la excepción. Y como es algo que está fuera de nuestro alcance, más que otras ciencias, por así decirlo, entonces lo vemos todavía más lejano. Entonces, yo creo que hay muchos estereotipos de que la ciencia o un científico es alguien súper serio, que solo te va a hablar de datos y de números, pero en realidad los científicos, prepárense para sorprenderse, también son seres humanos. Entonces, creo que hay que normalizar, primero, que el hecho de que un científico te explique un tema con conceptos un poquito más sencillos no lo hace menos científico. Y segundo, que no tenés que entender los tecnicismos a la primera para empezar a involucrarte. Sí, justo ahorita antes de empezar estábamos platicando de eso, ¿verdad? Ajá. De cómo muchas veces incluso denota un nivel de conocimiento y de entendimiento mayor de algún tema el poder ponerlo en términos de peras y manzanas, ¿verdad? Sí. Porque significa que entiendo tanto este tema que lo sé
hacer esta metáfora para traerlo a cosas que todas las demás personas lo hagan. Y Sí. bueno, hablando de eso, Ajá. ¿sabes? Antes tal vez empezar a hablar de ti específicamente y de cómo ves la vida en distintas formas, me encantaría conocer tu historia, tu proceso. Empezaste Beyond Sight a los 16, hace 2023, dijiste, 22. 2022. Pero ¿cómo empieza eso? ¿Cómo empezás a serle fiel a esos gustos que tenías toda la vida? ¿Quisiste involucrarte en estas temáticas? ¿O cuál es la historia? No, realmente no empezó así como de que, desde siempre me encantó la astronomía, pero algo sí he tenido es que siempre he sido una persona que se apasiona por muchas cosas. O sea, podría decirles que tal vez mi sueño desde siempre no fue ser astronauta, pero sí cantante y después bailarina y todo lo demás. Entonces, cuando me apasiono por algo, lo hago de verdad. Recuerdo que la primera vez que vi algo así que me sorprendió del cielo fue más o menos a los 12 años, que pasó un bólido y dije, ¿qué es eso? Y desde entonces me quedé como picada de ver qué era. Pero ¿Qué es eso? un bólido es lo que nosotros tendríamos como en la mente que es un cometa, que es una bola de fuego que pasa así como un meteorito. Pero... Entonces lo viste a los 12 años, te sorprendió, te hiciste la pregunta de, wow, ¿qué es eso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí, Y cabrón? eso dura como 2 segundos, entonces no había ni foto, no había nada, pero sí había pasado. Entonces, bueno, pero ahí no le di mayor importancia más allá de lo mucho que me había impactado. Y ya después, en 2016 cuento esta anécdota que en 2016, perdón, a los 16 llegó la noticia de que iba a pasar la Estación Espacial Internacional y que la podíamos ver a simple vista. Dije, ¿qué es eso? ¿Aquí es de Guatemala? Sí. Ajá. Entonces nos daban indicaciones de que pueden verlo ubicando estas constelaciones. Bueno, dije yo, hay unas aplicaciones que son mapas estelares que descargas en tu teléfono, lo pones ahí viendo para arriba y ahí lo ubicas. Entonces dije, bueno, pasa a la estación, me sorprendo y después me di cuenta que la aplicación me estaba diciendo que lo que estaba viendo no era una estrella, era un planeta. Y después que vuelvo a hacerle zoom y que eso era una nebulosa o algo así. Ahí me di cuenta de que no todo lo que vemos a simple vista eran estrellas como tal. Sí. Y me vuelvo loca investigando y más y más y más. Entonces ahí empieza como toda esta fascinación. Ya creo que fue al año siguiente que ya estaba bien metida en todo esto, que me llegó como una oportunidad para aplicar a un programa. En este programa vienen estudiantes y se van por 2 semanas a Estados Unidos a aprender a hacer una misión tripulada a Marte. Dije, buenísimo, voy a aplicar. Hablaba antes de empezar la grabación que yo ya tenía la idea de querer hacer algo que hablaras directamente de lo que sí había en Guatemala sobre astronomía, porque para ese entonces no tenía tanta visibilidad. Sí existía, pero no tenía tanta visibilidad. Entonces yo quería hacer algo que demostrara a la gente, porque no tardaron en llegar esos comentarios de eso no existe en Guate. Ni modo, ¿qué haces? Sí, solo como... Ajá, pero sí existía, entonces quería hacer algo que hablara, que le demostrara a la gente que sí existía. Pero para después de aplicar este programa, me rechazaron y lo pensé porque di una charla al respecto hace poco y pensé, creo que este rechazo específicamente fue como ese punto de inflexión, porque recuerdo que el correo decía, les pedimos que fueran creativos, pero no que escribieran la siguiente película de Star Trek. ¿Eso te pusieron en la respuesta? En el no rechazo. No te puedo creer. Ajá. Entonces, bueno, tal vez no era ni la mejor investigación, ni fue mi mejor entrevista, pero era buena contando historias. Y a partir de ese entonces empiezo un poco más me motivo un poco más a escribir, a hacerlo mejor. Y bueno, el resto es historia. Qué excelente, ¿no? Y también me gusta mucho varios momentos de tu historia que estás contando ahorita. Me llamó la atención y tal vez ahorita vámonos a enfocarnos un poquito más en ti como persona. Pero mencionaste que viste una oportunidad y la decidiste tomar, ¿verdad? Sí. Ese hecho, ¿verdad? Suena como algo muy simple. Tú lo dices ahorita como que, obviamente, si me encontré con esta oportunidad, algo que a mí me gustaba, la iba a ir y la iba a ir a tomar. Pero eso no es la forma de pensar de muchísimas personas. Mucha gente
está rodeada de oportunidades, pero solo no se dan la oportunidad de tomarlas porque creen que no son el tipo de personas que las pueden realmente recibir. Sí. ¿Cómo ves tú ese tema de oportunidades y de acceder a las cosas que ya existen? Esa proactividad personal. Quiero decir algo, y es que soy o solía ser una persona muy miedosa, y yo no iba a aplicar. Porque Ajá. dije, no tengo experiencia, no tengo currículum, no tengo absolutamente nada. Ajá. Pero aquí sí debo agradecer el trabajo que hizo mi mentor y mi mamá, que fueron en ese entonces quienes me motivaron y me decían, aplica, o sea, lo peor que te pueden decir es que no. Y bueno, sí, lo peor que le pueden decir a uno es que no, pero es que uno piensa, si no tengo nada, ¿para qué intentarlo? Y no, hombre. Yo creo, desde mi perspectiva, cuando te da miedo algo, realmente solo tu cabeza haciéndolo más grande y complicado de lo que realmente es. Uh-huh. Y hasta que empecé a aplicar a estas cosas y la verdad por una red de apoyo, porque si no por mi cuenta yo ni me hubiera animado. Ajá. Pero uno, que estas personas, y cuando tengas miedo, porque las dudas vienen una y otra vez, te aboques a ellas, porque sabes que van a ser esas personas que te van a decir, hazlo, yo creo en ti, más de lo que tú crees en ti mismo. Y segundo, ir derribando, o sea, la última vez no fue tan grande y tan peligroso como mi mente lo imaginó, entonces, bueno, ¿qué puede pasar la siguiente vez? Sí, no, y ahorita lo que decís, pues, que por ejemplo de esa vez pasada te diste cuenta, ok, pero soy muy buena contando historias, ¿qué puedo hacer con eso? Ajá. No te hubieras dado cuenta de eso, por ejemplo, si no hubieras tenido ese tipo de respuesta. Y no, me parece re bien, y de hecho con el tema del miedo que mencionas, Sí. definitivamente es uno de los principales, si no es que el principal limitante que tenemos como humanos, y lo interesante del miedo es que es autoimpuesto en la mayoría de casos. Sí. Los riesgos no existen, de hecho, yo como percibo el miedo, es Ajá. que cuando tú tienes algo que te da nervios, que te da miedo, que te mantiene inseguro, es porque encontraste algo que te importa. Porque si no Wow. sintieras todo esto, simplemente no te importaría y no tendrías ningún tipo de reacción como ante caiga. eso. Pero entonces, identificar ese miedo y como que, a la gran puede ser que pierda esto, puede ser que no, es, ok, me importa. Si identificaste eso, tírate al agua, ¿verdad? Con mucha más razón. Por Creo que supuesto, de una u otra manera detectaste ese valor Cabal. en lo que estás viendo. Total. No, y me parece buenísimo lo que hablas también de la red de apoyo. Tal vez me gustaría escuchar, ¿qué consejo le darías a alguien que tal vez no tiene esa red de apoyo que tú tuviste con tu mamá y con tu mentora, mencionaste? Tal vez no tienen a esa persona que lo pueda impulsar y que cuando uno se esté sintiendo medio inseguro de uno mismo, lo motiven a que, hey, sos capaz, lo puedes hacer. ¿Qué le dirías a alguien que tal vez no sabe bien quiénes son esas personas para mantenerse constantemente con esa motivación? Esa me gusta. Normalmente le digo a las personas, si tú miras un evento de algo que te gusta, en este caso de astronomía, anda al evento. Y una de mis reglas de oro es hacer preguntas, porque en cada respuesta hay un poco de dirección. Entonces, yo creo que un mentor no necesariamente tiene que ser alguien al que tú le digas, hey, ¿quieres ser mi mentor y te pago por un año de mentoría? No, a veces un mentor puede ser simplemente alguien a quien tú te acercaste, le hiciste una pregunta sobre la charla que dio y eventualmente le decís, ok, yo siento esto. O sea, de verdad, las personas cuando les apasiona algo no escatiman en compartir ese conocimiento. Y si ven a alguien que está empezando y ven a alguien que realmente le interesa, no van a dudar en por lo menos responderte una pregunta. Y yo sí soy muy de la idea de que tú no sabes en qué momento puedes acercarte en una persona, hacer networking, y una conversación te puede cambiar la perspectiva completa de absolutamente todo. Entonces yo les diría que hagan preguntas. Involúcrense en esas cosas que a ustedes les gustan y cuando tengan la oportunidad de tan solo hacer una pregunta o enviar un mensaje, háganlo. Sí, total, yo al final del día justo estaba pensando eso hace poco, ¿sabes? Que al hacer una pregunta tal vez la gente puede decir, no, van a pensar que no sé nada, que soy un ignorante y demás, pero es ese, de nuevo, miedo, esa opinión externa lo que va a regir tu comportamiento versus el lado de ganancia ahí, que es poderte ahorrar años de conocimiento de esa persona en la respuesta que te está dando, una conexión genuina, como tú decís, y me encantó que partiste describiéndote a ti misma como alguien súper apasionada por lo que sea que se estuviera involucrando. No, y se te nota, y creo que los emprendedores, creo que tú con tu proyecto que estás haciendo a nivel personal, estoy seguro que también, y todas estas personas que ves como con mucha admiración, también de las que estamos hablando, creo que
comparten esa cualidad, que es el tema de la pasión, y que demuestran esa pasión, y que incluso cuando hay incertidumbre dejan que esa pasión también los pueda guiar. Claro. Y hablando de pasión, pero también de realismo, a ver, platiquemos ahorita sobre Beyond Sight específicamente, pero desde un lado de tú, Cami, ¿cómo fue todo tu proceso de decir, hasta con miedo me voy a lanzar a esto? ¿Cómo lograste combinar la pasión también con la realidad de las cosas? De, ok, soy joven, ¿cómo puedo usar eso a mi favor en vez de que sea algo a mi contra? Sí. No sé, ¿cómo fue la mentalidad que tenías para poder empezar a emprender esto? A ver, yo ahora lo pienso y digo, podría haber tenido la idea de querer hacer algo propio, pero probablemente no me hubiera animado. Porque vienen las dudas y creo que uno, quiera que no, analiza el riesgo de, ¿y si no funciona? Y todo el tiempo que le tengo que invertir y demás. Entonces, yo quiero, antes de comenzar a hablar un poco más sobre mí y de todo esto, quiero decir, a ver, porque cuando cuento mi historia me dicen, ¿cómo lograste encontrar tu pasión? Y yo soy de la idea de que la pasión no la encontrás, sino que surge por las cosas. En mi momento, mi pasión número 1 era tocar guitarra, entonces yo quería ser músico y dedicarme a eso el resto de mi vida. Pero la pasión es solo el impulso, y yo lo comparo mucho con el enamoramiento. Sí, justo. Pero cuando tú quieres estar en una relación, el amor lo tenés que ir nutriendo, lo tenés que ir cultivando. Y lo mismo es con la pasión. O sea, no todo es ni siquiera motivación a lo largo del camino. Entonces, si algo te apasiona, tenés que tener en cuenta de que el sentimiento de pasión no se va a mantener solo porque sí, sino que lo tenés que seguir alimentando si realmente querés que te dure el resto del proceso. Ahora, yo creo que después del rechazo de este programa y después darme cuenta que, bueno, la mayoría, un poco intimidada porque la mayoría de personas científicas eran adultos y son profesionales y yo ni siquiera he salido del colegio. En ese entonces era mi mentalidad. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pero si querés hacer algo y no tenés otras herramientas, tenés que ver qué diablos surge de lo que tenés en tus manos. Entonces, bueno, no era mi mejor investigación, pero me gustaba investigar. Bueno, sigamos investigando. No fue la mejor investigación, pero soy buena contando historias, tanto que puedo escribir un guión para una película. Entonces, voy a usar esto mismo para contar lo que realmente me apasiona, porque, discúlpenme colegas científicos, pero hay muchos científicos que les apasiona el tema que están hablando y tú los ves en sus conferencias como que si están obligados a estar ahí. Y si tú no transmitís esa emoción, rara vez alguien más se va a emocionar por eso. Sí. Entonces, soy una persona que siente muchas cosas. Y en su momento fue, sí, voy a ser científica, eso no tiene nada que ver, pero no. De hecho, conectar todas estas cosas, realmente lo que tú sentís, tal vez no debe ser tu motor, pero sí tu brújula. Y muchas de las mejores ideas siento que nacen de un problema propio, pensando, no, me siento de esta manera y no existe nada que me ayude con esto. Tal vez hay una persona que se sienta así también. Cabal. Y lo haces. Y esa es tu brújula. Creo que mucho lo que estás hablando ahorita y me encanta al escucharte. Mi interpretación de lo que acabas de decir es lo siguiente. Es que hay muchísimas etiquetas en el mundo y todos asumimos que tenemos que pertenecer a una de esas etiquetas. Científico. El científico es adulto. A cuenta de que yo me voy a meter allá. ¿Verdad? Y así con todas las profesiones, con todas las industrias, con todas las formas de vivir. Usualmente uno tiene estas personas de referencia y dice, si no soy como esa persona, no quiero ni tratar de serlo. Pero eso es un error grandísimo. Sí. Porque al final del día, tú, Cami, yo, Joaquín, somos personas únicas, no hay nadie como nosotros, y sí podemos compartir algunos intereses con otras personas, pero no por eso significa que tenemos que imitarlos y tratar de copiarles. Exacto. Porque si no, ¿qué valor tendríamos nosotros distinto a ellos? Correcto. Nada. Hay algo que me gusta mucho decir y es, ok, hay alguien que tú admiras y no sabes cómo involucrarte en lo que esa persona está. Las trayectorias se hicieron para verse, estudiarse y hasta seguirse, pero no, ni porque sigas exactamente los mismos pasos de esa persona te va a salir exactamente igual.
ni porque estés en la misma condición, no te va a salir, porque tú sos tú y esa persona es esa persona, pero te pueden servir de guía. Después vienen personas, cuando cuento de nuevo mi historia, y me dicen, pero al final, ¿cómo logras ser tú? Y yo siento, por ejemplo, para hablar en público, para desarrollar tus proyectos, y sí, creo que hay muchas cosas técnicas que uno puede y tiene que aprender. Si quieres hablar en público, aprender tu lenguaje corporal, lo que querrás. Pero yo creo que la herramienta más importante es la autenticidad. Y suena muy romántico, así como, ay, tenés que ser tú mismo. No, pero realmente es un proceso de autoconocimiento tan profundo de cómo me gusta hablar, cómo me gusta ser percibido, qué es lo que realmente resuena conmigo. Y de nuevo, o sea, cuando te vas tal vez enfrentando a tantos riesgos o poniendo en estos lugares que al principio son incómodos porque te dan miedo. O sea, sí. Voy a esta conferencia de señores que hablan de estrellas y entonces me pongo aquí, pero estoy fuera de lugar. Pero es en esa misma incomodidad donde te encontrás realmente a ti mismo. Entonces después de enfrentarte a esta incomodidad es donde viene realmente tu esencia, donde tenés que surgir, surge tu autenticidad, creo que es así podría decirlo. Entonces, esta es tu brújula para absolutamente todo lo que hagas. Claro, hay muchas cosas técnicas, hay muchas cosas que uno tiene que aprender, pero es exactamente esta brújula la que te va a terminar guiando, la que te va a terminar llevando, o la que te va a terminar de ayudar a descifrar qué es lo que realmente tenés y querés hacer. Sí. Estoy súper alineado contigo. Esa brújula que está dentro de uno mismo es la que te va a guiar. Pero a ver, quiero también hablar de algo que creo que, siendo súper honestos, entiendo todo ese tema de la autenticidad, lo trato de vivir al 100%, pero también somos seres sociales por naturaleza y a veces podemos llegar a dejarnos influir para bien o para mal por estas opiniones externas y demás. Algo que estoy segurísimo que te ha pasado, y más moviéndote en la industria donde te mueves, es que sos la más pequeña en el cuarto. ¿Verdad? Sí. Entonces también a veces tú te das como este síndrome del impostor de decir, la gran sí, tal vez no debería estar aquí y demás. Pero bueno, eso creo que ya lo aclaramos de que, ok, estás aquí por algo porque podés dar un valor específico y porque tenés este lado auténtico que lo estás mostrando y le aporta valor a las otras personas. Buenísimo con eso. Tal vez me encantaría escuchar, creo que esto aplica para cualquier persona que está empezando. Ahorita estamos hablando de tu diferenciador en esos cuartos. Eso es lo que eran muchos. Uno de ellos era la edad. Ahorita estamos hablando de la edad. Pero en general, cuando uno está empezando un negocio, cuando uno está empezando a ir a este tipo de eventos, siempre hay algo que te distingue de los demás y uno siempre siente que es el único distinto a todos y que todos son en una cubeta y yo soy distinto. Tal vez por eso mismo a veces dejamos que muchas de esas opiniones externas puedan presionarnos y nos desmotiven. Sí. ¿Qué le dirías a alguien como general, basado pues en tus experiencias, pero que está, ¿qué te digo?, emprendiendo y que está empezando a moverse con gente más grande con él, con más experiencia, con más tiempo en la industria, que lo hacen sentir como, yo sé más que tú? Porque también hay gente así como pedante, ¿verdad? ¿Qué le decís a alguien que está en ese reto, en ese quiero estar aquí y sé que puedo aportar un valor? Madre, pero me la están poniendo re difícil la gente de aquí alrededor. Ajá. Te diría, incluso la persona que más admiras estuvo ahí. Luis, yo trabajo con él, Luis Ea, y él cuando lo conocí por primera vez, porque yo lo admiraba muchísimo por su trabajo. Él trabaja en NASA, ¿no? ¿Qué manda? Él trabaja en la NASA, ¿no? Sí, él ha trabajado con NASA. Ahorita estamos en Tower Space, es la empresa, él es el founder de Tower Space, y no sé qué día me felicitó y me dijo, mira, felicidades, a tu edad yo no tenía ni idea de lo que quería hacer con mi vida, pero tú estás bien, vas por buen camino. Y yo me quedé como, ¿qué? Y es ahí donde yo de verdad les pongo esto y quiero que lo recuerden a la audiencia, y es incluso la persona que más admiras, la persona que tú tenés aquí porque es súper exitoso, también fue novato. Y esa persona también tiene sus problemas. Que públicamente no los veas es otro asunto. Pero todos empezamos así. O sea, no conozco a una sola persona que no haya tenido que enfrentar eso en algún momento a su manera. Ahora, claro, es más fácil pensar, alguien más sí, a pensar, ok, pero yo me estoy sintiendo de esta manera y no tengo a nadie a quien explicárselo. Entonces
La incomodidad es momentánea y conforme vayas descubriendo nuevos terrenos vas a volver a enfrentarte a esa incomodidad. Y tal vez no te sentís que es más difícil para ti porque no sabes qué hacer, porque realmente no tenés una dirección ni sabes exactamente cómo actuar. Entonces observa a las personas y no las copies, pero atesora aquello que tú ves que resuena contigo y que funciona, porque al final... Y que funciona, sí. Es que independiente, si querés emprender, claro, tenés toda casi que el deber de innovar, pero tenés que observar también qué es lo que funciona, qué es lo que ya existe. El mismo proceso creativo viene o sea, el crear de primero es abstraer lo que existe y cómo puedo combinar todas estas partes para hacer algo de mi versión, ¿verdad? Pero para eso necesita uno observar, estar atento de qué existe, qué otras personas admiro, lo hablabas antes. Si sé que alguien que habla en público, que admiro muchísimo, le aprendo sus trucos, ¿verdad? Aunque no tenga nada que ver con los temas que yo hablo, pero le aprendo a él. Ahorita quiero regresar un poquito a la historia que estabas contando con Luis, que te felicitó y demás. Bueno, creo que una cualidad que tú tenés es el tema del liderazgo y que se ve manifestado desde tan joven por todo este involucramiento que tenés en una industria que típicamente, estereotípicamente, es para adultos y es como muy alejada de Latinoamérica, te podría decir. Tú, en tu experiencia, ¿qué cualidades, o mejor dicho, qué es lo que está buscando una empresa o alguna persona que se quiere aliar contigo, que te quiere invertir, en general, que quiera tener alguna relación contigo? ¿Qué busca en una persona para decir, si esta persona tiene esto, vale la pena interactuar o estar pendiente de él? Honestidad. Honestidad. Sí, honestidad. Para ser un líder tenés que aprender, o sea, no tenés que ser un top sabelotodo, tenés que ser alguien honesto, alguien que pueda decir sin pena, sin vergüenza, esto es lo que puedo hacer y esto es lo que no puedo. Y si estás liderando, pues al final tenés un equipo que te puede ayudar a potenciar el trabajo que todos están haciendo y todos tienen, o sea, tenés que ver a los demás como personas tan competentes y tan valiosas como tú, o sea, no... Y tenés que ser honesto incluso respecto a tus debilidades. Total. ¿Querés colaborar con alguien? Yo veo a las personas y me dicen, o creo que lo que buscan y les atrae de nuestro trabajo es precisamente esa honestidad. Y tuvimos un evento creo que el mes pasado, y para muchos de los chicos del equipo fue su primera charla de divulgación. Y entonces están preocupados de que qué tal si me hacen una pregunta que no sé responder, y les digo, a ver, para ser divulgador no tenés que ser una enciclopedia andante. Estás dando una charla, no un examen, y estás hablando de un tema que te gusta. Tenés que ser honesto respecto a lo que tú sabes, y a eso venís. Pero también tenés que ser honesto respecto a lo que no sabes. Entonces, yo creo que las personas cuando saben, incluso que pueden aprender contigo, que tú vas a ser honesto y no, en lugar de estar pretendiendo ser alguien que no sos, incluso ven esa disposición por querer aprender, que creo que esa es la segunda cualidad. Alguien que está siempre dispuesto a aprender y a adaptarse a lo que hay. O sea, nunca he trabajado con este recurso, pero puedo aprender. Creo que esas son dos cosas bien importantes. Sí, bueno, y súper alineado contigo. Esta primera honestidad, lo que me encanta y también de la forma en que lo explicas es que entonces no es tanto... A ver, sí es hacia afuera y hacia decirle a las personas tus limitantes y tus capacidades y demás, pero no puedes compartir honestidad de ti si no sos honesto contigo mismo de primero, sí. ¿verdad? Como que ese es el primer paso, porque al final del día puede ser que no es que estés mintiendo al decir yo sé o no sé hacer esto, es un tema de que genuinamente no sabes si tenés o no la capacidad porque tampoco nunca te lo has cuestionado. Entonces creo que esa primera honestidad pues viene de cada quien, ¿verdad? Creo que eso es clave, porque esa es una invitación, y también lo hablábamos mucho con la autenticidad, a la introspección, al identificar, hey, soy muy bueno en esto, pero no soy tan bueno en esto, o no sé tanto esto, pero no sé esto, pero ya he tenido experiencias pasadas que me han demostrado que sí puedo aprender, y ahí entra tu segundo punto. Como he tenido experiencias pasadas que me han demostrado que sí puedo aprender sobre un tema y que sí puedo ser un novato y eventualmente irme nutriendo, entonces tengo suficiente confianza para con honestidad decirle a las otras personas, mira, no lo sé, pero lo puedo aprender.
y que ese Sí. lo puedo aprender, no sea una mentira, ¿verdad? Porque también puede llegar a pasar. Sí, y más si estás de verdad colaborando con más personas, tenés que incluso invitar a estas otras personas al proceso, o sea, ok, mira, no sé, probablemente tú tampoco sabes y por eso estás recurriendo conmigo, pero adivina qué, pues lo averiguamos y descubrimos cómo se hace en el camino, o sea, Bonito. yo tengo esto, tú tenés aquello, no sabemos hacerlo, pero lo averiguamos en el camino. Totalmente, eso se trata. Creo que un poquito de eso se trata la colaboración. Justo hace un par de meses fui a un evento de tecnología y demás, Ajá. y el concepto que creo que más resonaba era la innovación colaborativa. Y me encantó porque viene un poquito del hecho del concepto de sinergia, ¿verdad? De que dos mentes piensan mejor que... A ver, voy a volver a decir eso. Que dos personas juntas, si crean una buena sinergia, pueden ser una suma mayor a dos, sino que pueden crear algo mucho más grande, pero para eso también se necesita honestidad de ambos lados, y creo que confianza en la otra persona. Uno no puede trabajar en equipo si yo no confío en ti. Te puedo delegar cosas, pero si al final del día realmente no confío en tu trabajo, voy a hacer trabajo doble y hasta voy a tener que estar supervisándote. Entonces, creo que no sirve de nada. Sí. Sí, pues bueno, eso... ¿Quieres decir algo sobre Sí. eso? Sí, dale. Es que me identifico muchísimo con eso y o sea, lleva casi 2, 3 años trabajando completamente sola con Beyond Sight y después entendí, o sea, hay cosas que no puedo hacer sola. Se vino o se incorporaron los nuevos miembros del equipo. Madre mía, y delegar es súper complicado, sobre todo cuando querés que todo salga a tu manera. Sí, sí. Es que es muy difícil y aprender a confiar y decir, ok, no lo van a hacer a mi manera, pero por eso están aquí, porque ellos también pueden Por algo hacerlo. los estás jalando, tengo ¿verdad? que escucharlos. Sí. Algo muy interesante es, digamos, la comunicación o la divulgación científica no es igual en Guate que en Perú, por ejemplo, porque son contextos culturales diferentes, porque el posicionamiento, la visibilidad de algunas cosas es diferente. Entonces, yo no puedo venir y decirles a los chicos de Perú, hey, aquí lo hacemos así en Guate, quiero que hagan exactamente lo mismo allá. Y es por eso, o sea, yo no tengo esa perspectiva de cómo es allá completamente, tengo que confiar en lo que ellos saben. Sí, al final del día eso, mucha confianza, pero también porque no solo confianza hacia su trabajo, es confianza hacia la persona que va a hacer el trabajo, ¿verdad? Y sí, darte cuenta que lo que hablábamos, uno tiene sus limitantes y otras personas tendrán justo una fortaleza donde tú tienes esa carencia, que es en el conocimiento del mercado donde ellos viven, pues. Ajá. Entonces, súper alineado con eso. Mira, hablando también sobre, ya que estamos hablando mucho de esta dinámica a nivel empresa, digamos, que tú tenés, me gustaría conocer un poquito y platícame sobre, tal vez desde tu postura, eso sí me interesa. ¿Qué oportunidades ves tú que existe como en Guatemala a nivel empresarial? Obviamente desde lo que para ti es relevante, que es todo este tema científico. Pues, o si tienes otro interés también. A ver, necesito que me profundices más porque me quedo un poquito en blanco. Bueno, mira, un poquito la pregunta es, tú viendo todo el ecosistema en el que estás moviéndote, que es mucho enfocado en lo científico, ¿qué oportunidades crees que existen en Guatemala a nivel como empresa? ¿Qué empresa puede salir en la industria en la que tú te estás moviendo, tomando en cuenta que hay muchísimo tabú al respecto? Esa está... Asumo que tú identificaste una, que es el tema de la divulgación, por ejemplo. Sí. Falta de educación, puedo montar algo alrededor de la educación. Sí. Esa es una, por ejemplo, oportunidad. Sí, Ajá. esa creo que fue la primera que se me vino a la mente. Cabal, bueno, si quieres, o sea, yo sé que tú estás metida en eso, pero platícame sobre esa oportunidad. Sí, ¿Crees que diría- ya está tomado el mercado por ti o cómo está la cosa? No, y de hecho, por más que quisiera pensarlo así como que, hey, Beyond Sight va a ser el número 1 y va a abarcar todo, no, o sea, yo creo que es un trabajo que se hace entre varias partes, o sea, una sola persona no puede cambiar absolutamente todo. Pero sí, diría que la educación, pero no solo digamos, a niños, que es algo que siento que debería ser como la prioridad, porque al final los niños no tienen estas limitantes todavía en su cabeza. Tienen mucha curiosidad, lo hablábamos con unos colegas hace poco, de verdad, los niños tienen, y yo creo que en general los humanos tenemos por instinto esta curiosidad, esta necesidad de explorar todo. Entonces yo creo que
ya sea desde ofrecer programas a otras instituciones que ya están, porque no hay que reinventar la rueda, hay que ver cómo lo mejoramos. Sí. Entonces yo creo que esa podría ser una buena oportunidad, pero también capacitar a quienes ya tienen el conocimiento para que puedan transmitirlo de mejor manera. No, eso creo que es clave, ¿sabes? Porque usualmente yo también decía lo que tú estás diciendo ahorita, como el futuro es la educación en los niños, porque ellos son el futuro del país y demás. Pero después me hice la segunda pregunta de, ok, pero ¿quién educa a los niños, Exacto. verdad? ¿Quién educa a la juventud? Queremos educar a la juventud, pero ¿quién recibe la educación? ¿De quién reciben ellos la educación? Entonces creo que entra esta segunda conversación de ok, me tengo que ir con las personas que son los encargados Sí. de esta divulgación. Y otro comentario, creo que me das tu opinión al respecto, es que ahorita hablamos de educación. Y creo que usualmente cuando uno habla de educación, piensa una clase, un aula, y esa es la educación que tengo, ¿verdad? Yo cuando me preguntas, hey, ¿qué estudiaste o en qué sos educado? Te digo que estudié en la universidad, por ejemplo. Pero eso es mentira, pues. Sí, es una parte, pero realmente todas las cosas a las que le invertimos un poquito de tiempo y nuestra atención y nuestra pasión nos van formando y nos van cultivando. Cuando hablamos de educación, creo que Beyond Sight algo que hace mucho es que el tiempo que estás pasando en redes sociales, podés educarte ahí también, puede ser una oportunidad. Tal vez platícame cómo crees que uno en temas de educación puede presentarse en distintos contextos, ¿verdad? Temas de dinámicas familiares, culturales, académico, en redes sociales, para poder hacerle llegar un mensaje a otras personas. Algo que creo firmemente es que todo, volviendo a esto de la brújula, creo que mucho nace directamente de tu propia experiencia. Entonces, ven, y si tú estás aprendiendo algo, tan solo el hecho de que tú le piques y le pongas esa espinita, esa chispita a un niño, por ejemplo, para que quiera investigar más, entonces empieza a contagiar. Es como un virus, pero de conocimiento. Sí. Redes sociales, que es una de las más grandes herramientas que tenemos. Y no se trata solamente de hacer videos o de verlos, sino ahí hay un montón de gente interactuando. Entonces lo que tienes que hacer es simplemente, mira, vi que a ti también te gustó, mira, y se ponen a platicar. Es que yo siento que todo viene de una conversación desde la curiosidad genuina, ¿sabes? Yo siento que todo empieza así y lo vas presentando. Segundo, yo creo que las personas deberían tener derecho a interactuar directamente con lo que están aprendiendo, no solo a leerlo. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se ve eso? Por ejemplo, si yo te enseño de astronomía, te puedo poner y te puedo leer 10,000 papers y 10,000 artículos y tal vez te puedo poner a responder un cuestionario. Pero realmente vas a aprender o te vas a terminar de, digamos, sellar ese conocimiento, vas a seguir adquiriendo el día que yo te ponga en un telescopio a ver un planeta. Cabal. Y yo creo que eso es lo que debemos hacer. Y sobre todo, regresando a todo esto de que los estereotipos de la ciencia y en Guate y no sé qué más, la ciencia, porque para muchos niños, yo he tenido la oportunidad de interactuar con niños, incluso desde la perspectiva de maestra, para ellos es aburrido. Yo enseñaba inglés. Y para ellos, en la clase de inglés con la maestra anterior era copiarlo del pizarrón. Hasta que un día les pones a tener conversaciones de verdad. Y entonces ahí empiezan a emocionarse y a querer y a necesitar aprender más. Con la ciencia. Ay, no, qué aburrido. Ponerles un microscopio a ver lo que sea. Sí. Y es ahí donde no solo se fomenta el interés, sino realmente surge el verdadero conocimiento. Totalmente. No, y de hecho creo que esa puesta en práctica, todos esos conocimientos teóricos, es la mejor forma de aprender también. Sí. O sea, estoy seguro que tú, con tu un poquito rol, voy a usar la palabra, de divulgadora científica, divulgación, compartís, hablas, tenés distintos lugares donde das charlas. Tú al explicar esas cosas, también terminas de que te hagan clic. O sea, tú al hablarlas, al tener una conversación con alguien, es como, ok, momento eureka en espontáneo, ¿verdad? Porque ¿verdad? Va surgiendo. Creo que es el valor justamente eso de llevar a la acción las cosas. Sí. Muchísimos de los conceptos, por ejemplo, de emprendimiento que necesitabas para Beyond Sight, estoy seguro que los leíste en algún libro antes, pero hasta que los empezaste a poner en práctica te diste cuenta de,
eso no me aplica tanto a mí, esto sí Exacto. me aplica y de paso nunca hablaron de eso en los libros y Ajá. lo tengo que hacer. Sí, es cierto. Y bueno, por supuesto que la gente habla en libros o lo que tú quieras desde su perspectiva, pues, de su Total. experiencia. Y es a lo que mencionaba antes. Sí, hay trayectorias que tú puedes seguir, hay conocimientos que puedes adquirir, pero hay cosas que solo en la práctica vas a aprender. Por ejemplo, digamos, yo entré a Space hace 1 año y medio más o menos. Ujú. Para ese entonces yo ya tenía experiencia con BeyondSight, pero la comunicación desde BeyondSight es un poquito más creativa, por así decirlo. Sí. Vengo a Space, que es relativamente el mismo tema, pero es comunicación corporativa. No, sí. Otro Entonces, lenguaje total, pues. exacto, Sí, sí, sí. entonces yo sí me quedé como, porque le daba una propuesta y decía, no, aquí no se hace así, y yo o sea, ¿cómo lo hago? Y buscas en internet y comunicación corporativa espacial y no te va a salir. Entonces, hay cosas que solo aprendes en la práctica, de nuevo, haciendo preguntas. Y quiero agregar algo que me acaba de llegar y si no se me va a olvidar. Ujú. Y es, diría que una de las mentalidades que me han acompañado y que han sido una de mis mayores herramientas a lo largo de toda mi trayectoria es la mentalidad de que tenés que estar cómodo con la idea de ser pionero. Pionero significa una persona que explora nuevas tierras. Pero aunque suene muy romántico y tenemos que sacarnos la idea romantizada del speech motivacional, de que, sí, ser pionero tenés que estar consciente y cómodo con la idea de que cuando estás haciendo algo que nadie más ha hecho, te estás enfrentando a muchos riesgos, muchas dificultades porque no tienes referentes y te va a tocar descubrir muchas cosas en el camino. Ujú. Hasta que lo hagas. Probablemente no vas a encontrar ni una pizca de conocimiento que necesites en un libro. Así que tenés que estar cómodo con eso. Sí. Creo que de las cosas más importantes que uno puede hacer al ser pionero es saberse inexperto, saber que uno no lo sabe todo, Sí. porque eso es lo que te va a permitir poder desaprender cosas que quizás ya creías que sabías, y más si estás empezando algo nuevo, te va a permitir poder aprenderle a otras personas pequeñas cosas. Puede ser que no encontré esos referentes y sea como, ok, ¿qué me dice mi sentido común que debería hacer? Que creo que mucho es de desarrollar ese sentido común. Sí. Y sí te diría que algo, bueno, dos cosas importantes con lo que estás diciendo ahorita es, de primero, hay que aprender a desarrollar amor por la incertidumbre cuando vas a ser pionero, porque eso es lo que vas a tener, un montón de incertidumbre, y si no te disfrutas y no te la pasas bien haciendo cosas, aunque no sepas hacerlas, ¿verdad? Como para qué. Y el segundo punto que te iba a mencionar era amor a la incertidumbre y sí, no, y la mentalidad de experto que te platicaba antes. Tal vez a ti te pregunto, ¿qué como que mensaje así tipo motivacional? Y de nuevo sabiendo que cuando uno da este tipo de mensajes, usualmente hay mucho estereotipo de que se romantizan las ideas, pero realmente creo que cada persona es líder de su propia vida y tiene el potencial de ser su autoemprendimiento dentro de uno mismo para después manifestarlo al mundo. ¿Qué mensaje le darías a una persona que está en ese punto de querer ser creador, pero que le está matando el miedo? Si no tenés valor por tu cuenta, número 1, recurrir a alguien que pueda darte ese valor. Por lo menos esa de que, ok, vas a hacer videos que, número 1, también tienes que estar mentalizado de que te van a dar cringe, tu primer video te va a dar cringe, publicar tu primer video o hacerlo por primera vez te va a dar vergüenza y probablemente no sea el mejor video que hagas. Pero conseguí o acércate a una persona que pueda decirte, ok, yo le voy a dar like a tu video, aunque me dé cringe verlo también. Cabal, tener un grupo de apoyo, lo que hablabas. Exacto. Segundo, hay cosas que no vas a descubrir de ti mismo hasta que estés en la práctica. En mi momento fue, no sé qué tanto puedo aportar yo porque soy joven, porque soy inexperta, que no sé qué. O sea, hay cosas que yo no sabía que iba a lograr o que iban a impactar de la manera que impactaron hasta que estaba en todo esto, ¿verdad? Y tercero es emprender independientemente de lo que tú quieras emprender. Es cansado y esto si trabajas de lo que amas nunca vas a trabajar es mentira.
Sobre todo si estás haciendo algo por primera vez, estás innovando, vas a trabajar el doble. Vas a tener que desvelarte por hacer esas cosas. Pero también tienes que aprender a valorar esas noches que tal vez no te entusiasman tanto, pero de ahí viene mucha de la cosecha. El mismo emprendimiento, como tú decías antes, no solo es estar enamorado, sino es también desarrollar ese amor y trabajar. Aunque tú estás emprendiendo, no te encantan, por ejemplo, las finanzas. Perdón, pero es parte también, ¿verdad? Como que, pero por eso mucho el tema de tener un norte claro hacia dónde vas, para que después todos esos elementos que algunos te gustarán más que otros, todos como que construyan para crear algo más. Y creo que algo súper clave que también me quiero llevar de esta conversación que estamos teniendo es que uno tiene que darse cuenta que uno puede ser el creador de su propia ruta. Uno puede ser el pionero de... Esa fue la palabra que usaste, ¿no? Sí. Pionero de su propia vida. Por muy romántico que suene, pero es que es totalmente verdad. Y sobre todo, si vas a emprender, si vas a crear, ¿verdad? Y hablabas de riesgo hace un ratito y creo que a mayor riesgo, eso es concepto básico de inversión, a mayor riesgo también mayor retorno. Entonces, ¿querés una vida extraordinaria? Tenés que hacer cosas que la mayoría de personas no se atreven a hacer. Sí. Entonces, bueno, Cami, la verdad que con mucha tristeza se nos está por acabar el tiempo. Te quiero dar el espacio para que digas algún último mensaje que le querrás dejar a todos los jóvenes que escuchan el podcast. Y bueno, después ya te agradezco bien. Ok, solo quiero agregar algo antes de terminar. Y es, bueno, ya ahorita les hablé, motivación, riesgo, autenticidad, pero también estamos emprendiendo, necesitamos estrategia. Tenemos que aprender a planificar, tenemos que aprender a analizar datos. Y nos vamos a enfrentar a momentos en los que los datos no son tan favorables como nosotros quisiéramos. Pero es una realidad. Exacto. Entonces... Pero algo que estoy aprendiendo mucho en este punto, porque es la lección que tengo que aprender ahora, es que no solo, o sea, sí, la estrategia y todo es muy importante y eso no lo voy a hacer de menos, pero dos, no solo trabajamos por estadísticas, también trabajamos por impacto. Entonces, no todo es qué tanto alcance tuvo mi reel, a quién realmente estás impactando. Entonces quiero que recuerden eso. Sí, emprender, seguir tus sueños, seguir tus pasiones requiere mucho trabajo, requiere alimentarlo, requiere planificación, requiere aprender, requiere tener reuniones interminables con gente, requiere hacer preguntas, sí, pero al final del día una de las cosas que importa es con quién puedes conectar y segundo, que siempre tengas claro el propósito de lo que estás haciendo y de lo tuyo realmente. O sea, no puedes desconectar algo que tú estás haciendo con quién sos tú. Y si lo logras conectar y si lo logras combinar, de ahí surge el mayor impacto incluso en ti mismo. Entonces yo creo que ese es el mensaje que les daría. Sí, es muy cansado, pero al final del día es muy... se me olvidó la palabra, no es reconfortante, pero muy... como que trae resultados. Entonces, sí, hay de todo un poco y ya es decisión de ustedes si se arriesgan a seguirlo. Pero vale la pena, por más cansado que es, vale la pena. Y cuando no sepan si seguir o no, que tengan muy claro que tienen derecho a cambiar. Tienen derecho a explorar nuevos lugares, nuevas tierras. A mí, yo la verdad que pensé que íbamos a hablar muchísimo solo de estrellas, pero hablamos sobre cómo nosotros podemos ser creadores y ser estrellas de nuestras propias vidas. Eso sí suena muy romántico ahora. Pero, cabal. Pero bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar acá. Segurísimo vamos a seguir platicando tú y yo igual. Y de nuevo felicidades por todo lo que estás creando, también a tus 19. Por el momento sos la invitada más joven que hemos tenido. Y creo que esa racha se va a mantener. Creo que definitivamente nos dejas eso, nos dejas el tema que nunca es ni muy temprano ni muy tarde para empezar a ser pionero, que hay que ser pioneros y que aunque no sea fácil, se trata de tener muchísima honestidad con uno mismo para saber esto vale la pena y le voy a invertir mi tiempo, mi esfuerzo, mi pasión y voy a pasar de esa fase de enamoramiento a amor, incluso en mis emprendimientos, en mis proyectos personales. Y tal vez de último, el recordatorio que incluso detrás de todas estas cosas profesionales y científicas son personas las que las están creando, las que las están descubriendo, así que siempre cultivar y proteger y trabajar en ese lado humano que tú y yo y todas las personas tenemos. Por supuesto. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias a ti, Joaquín. Muchas gracias también al equipo de producción. Y como siempre decimos en Beyond Sight, y recuerden, siempre hay algo más allá de la vista. Me encanta. Siempre hay algo más allá de la vista. Lo voy a empezar a decir también. Sí, ya te la puedes quedar.